Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. A ver, imagina que un día te llega a casa una multa de tu ayuntamiento. La abres y el motivo es, y esto no es broma, haber aparcado su vehículo en una zona reservada para el amarre de carruajes. Se ríe ligeramente. No me digas. Y citan una ordenanza municipal de 1950. Tu primera reacción, claro, es reírte, pero la multa es real. Tienes que pagarla. Esa norma, que está obviamente olvidada, sigue viva. Es legal que te la apliquen. Es una anécdota buenísima. Pues esta anécdota, que parece un chiste, nos abre la puerta a un enigma fundamental en cualquier sistema legal. ¿Qué hace que una ley esté realmente viva? No basta con que esté escrita en un papel, no. Para nada. Para desentrañar esto, hoy nos sumergimos en un ensayo jurídico muy lúcido, ¿eh? Está centrado en el sistema colombiano, pero es de aplicación universal. Y descompone la vida de una norma en 3 dimensiones: vigencia, validez y eficacia. 3 conceptos clave. La misión de esta conversación es ofrecer una herramienta de pensamiento, una especie de navaja suiza para cualquiera que quiera entender cómo funciona el derecho de verdad. No es solo teoría, es ver cómo al diferenciar estos 3 conceptos podemos argumentar mejor, identificar los puntos débiles de una norma y, bueno, leer la ley no como un libro polvoriento, sino como un ecosistema dinámico. Y a veces salvaje. Y a veces salvaje, ¿sí? Vale, pues vamos a desgranar esto. Exacto. La metáfora que propone el material, para empezar, es perfecta. Compara el ciclo de vida de una norma con el de un producto. Nace cuando el Parlamento la aprueba. Se crea, digamos. Eso es, entra en el mercado cuando se publica y entra en vigor. Pasa a controles de calidad, que sería el control de validez constitucional, luego tiene éxito o fracasa, que es su eficacia, y finalmente se retira del mercado, que es la derogación. Entiendo. De todo ese ciclo surgen las 3 preguntas clave. La primera, ¿está a la venta? Es decir, ¿está encendida en el sistema? Eso es la vigencia. De acuerdo. Empecemos por ahí, por lo más básico. ¿Cómo sabemos si una norma está oficialmente a la venta? Para que nos entendamos, vamos a usar un ejemplo. Imaginemos una nueva y ambiciosa ley antiplástico, que prohíbe las bolsas y los cubiertos de un solo uso. ¿Cuándo empieza a estar vigente esa ley? Pues no es tan inmediato como podría parecer. La vigencia es la pertenencia formal de la norma al sistema. Responde a la pregunta, ¿forma parte hoy del derecho positivo? Y su vida no empieza cuando el presidente la firma, sino cuando se cumple el principio de publicidad. Ah, claro. Nadie te puede exigir que cumplas una ley que no tienes forma de conocer. Por tanto, nuestra ley antiplástico empezaría a estar vigente, por lo general, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. O sea que hasta que no sale en el BOE, es como si no existiera para el ciudadano. Exacto. Y a veces, la propia ley se da un respiro. Puede decir, esta ley se publica hoy, 1 de enero, pero no entrará en vigor hasta el 1 de julio. Ese periodo de 6 meses se llama vacatio legis. La vacatio legis, claro. Es como cuando anuncian que una calle principal se va a hacer peatonal. No lo hacen de un día para otro. Dan un mes de aviso para que los comercios se adapten, los conductores aprendan rutas alternativas. Esa vacatio legis sirve para que la sociedad y las instituciones se preparen para el cambio que trae la ley antiplástico. Entendido. Eso es para nacer. Pero, ¿cómo muere una norma? Porque intuyo que no basta con que la gente la olvide. No, en absoluto. Su muerte formal, su salida de la vigencia, también tiene sus reglas. El texto detalla varias. La más clara es la derogación expresa. Llega una ley nueva y dice, la ley antiplástico de 2025 queda derogada. Fin de la historia. Vale, esa es fácil. Pero luego se complica. Está la derogación tácita. Imagina que en 2030 sale una ley de economía circular que regula todos los envases y dice que se permiten las bolsas de plástico reciclado. Ajá. No deroga expresamente la ley antiplástico, pero es incompatible con ella. La norma nueva mata a la vieja en silencio en todo aquello en lo que se contradigan. Es como cuando la empresa saca una nueva política de teletrabajo que permite trabajar desde casa los viernes. No anula explícitamente la vieja norma de ir a la oficina todos los días, pero la desplaza. Vaya, o sea que hay que ser un detective para saber si una ley sigue vigente o si otra se la ha cargado sin decirlo. Totalmente. Y aún hay más formas. La derogación orgánica, que es cuando esa nueva ley de economía circular regula de forma tan completa toda la materia de los plásticos que deja obsoleta la regulación anterior, aunque no la contradiga directamente.
Uf, qué lío. Y, por supuesto, una norma muere si el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional y la expulsa del sistema, o si era una norma temporal, para una sequía, por ejemplo, y su plazo se agota. Vale, entonces, la vigencia es el interruptor de encendido-apagado de la ley. Nuestra ley antiplástico está vigente. Pero ese es solo el primer paso. Que esté encendida no significa que la ley sea buena o justa. Ahí entra la validez, ¿no? Precisamente, la validez no pregunta si la norma existe, sino si debería existir. La pregunta clave es, ¿la norma fue creada respetando las reglas del juego, especialmente la Constitución? Y lo fascinante, como señala el ensayo, es que la validez tiene dos caras, una formal y una material. A ver, explícame eso. La validez formal se fija en el cómo se hizo la ley. Es el control de procedimiento. Volviendo a nuestra ley antiplástico, la aprobó el Parlamento, que es quien tiene la competencia. Se respetaron los quórums de votación. Se siguieron todos los debates. El papeleo, digamos. El papeleo, sí. Si falla algo de esto, la ley tiene un vicio de forma. Es como construir una casa. Puedes usar los mejores materiales, pero si no tienes la licencia de obras, la casa es ilegal. Pero espera, si el procedimiento fue impecable, si el Parlamento siguió todos los pasos a rajatabla, ¿cómo puede ser que la ley esté mal igualmente? ¿No es el procedimiento democrático lo que garantiza su legitimidad? Es una pregunta excelente y es la clave del Estado de Derecho, porque ahí entra la segunda cara, la validez material. Esta no mira el cómo, sino el qué. El contenido. El contenido. Nuestra ley antiplástico, aunque formalmente perfecta, podría ser materialmente inválida. Por ejemplo, si para prohibir los plásticos establece multas tan desproporcionadas que son confiscatorias, o si prohíbe la fabricación de tal forma que anula completamente la libertad de empresa de un sector sin una justificación suficiente. Claro. Su contenido chocaría con derechos fundamentales recogidos en la Constitución. O sea que una ley puede estar vigente, formalmente en el sistema, pero ser ilegítima de nacimiento por ser inconstitucional. ¿Y quién es el árbitro que le saca la tarjeta roja a una ley así? El árbitro principal en España, y de forma similar en Colombia, es el Tribunal Constitucional. Ejerce un control abstracto. Diputados, senadores, pueden llevar la ley antiplástico al Constitucional, y si éste les da la razón, la expulsa del ordenamiento para todos. ¿Vale? Pero también hay un control en el día a día. Un juez, en un caso concreto de una multa a una empresa, podría considerar que un artículo de esa ley es contrario a la Constitución y decidir no aplicarlo para resolver ese caso. Es una herramienta poderosísima. Vale, recapitulo. Tenemos nuestra ley antiplástico. Está vigente porque se publicó en el BOE, y vamos a suponer que también es válida, que el Constitucional la ha bendecido. En teoría, es una ley perfecta. Pero, ¿qué pasa si salgo a la calle y todos los supermercados siguen dando bolsas de plástico? Los restaurantes usan cubiertos de usar y tirar, y a nadie parece importarle. ¿Qué pasa si la ley es irrelevante en la práctica? Eso. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el tercer pilar y quizá el más importante para entender el mundo real. La eficacia. La eficacia es el puente entre el papel y la realidad. Mide el grado de cumplimiento y aplicación real de la norma. Y el ensayo la divide en dos planos, ¿verdad? Sí, muy bien. La eficacia social, que es si la gente, los ciudadanos, las empresas, la obedecen en su día a día. Y la eficacia institucional, si los jueces, la policía, los ayuntamientos la aplican. ¿Y por qué una ley bien hecha, vigente y válida podría no ser eficaz? ¿Por qué la gente ignoraría nuestra ley antiplástico? Pues el material apunta a varias causas. Puede que sea una ley muy poco clara y nadie sepa exactamente qué tipo de plástico está prohibido. O puede que haya una falta total de aceptación social, si choca con costumbres muy arraigadas. Claro. La más común es la falta de músculo institucional. Se aprueba la ley, pero no se destinan inspectores ni recursos para hacerla cumplir. Y, por supuesto, si las multas son ridículas o nunca se ponen, no hay incentivo para obedecer. El texto menciona dos conceptos que me parecen brutales aquí: las normas simbólicas y la letra muerta. Sí, son dos enfermedades de la ineficacia. Una norma simbólica nace con la intención de no ser aplicada. Se aprueba para enviar un mensaje político, para calmar a la opinión pública. Estamos luchando contra el plástico, pero sin ninguna voluntad real de implementarla. Vaya. La letra muerta es el estado final de muchas de ellas. Normas que siguen vigentes y son válidas, pero están en un coma profundo.
nadie las cumple y ninguna autoridad las exige. Son como la ordenanza de los carruajes de tu ejemplo inicial. Jo, pues sí que es complejo. Pero entonces, ¿no es peligroso que una norma así, de letra muerta, siga en el código? Suena a que podría crear mucha inseguridad. ¿No debería eliminarse lo que no se usa y punto? Es un debate muy interesante. Por un lado, sí, un ordenamiento lleno de normas zombies es poco claro. Pero por otro, a veces esa letra muerta puede ser útil. Un abogado hábil podría rescatar una de esas normas olvidadas para construir un argumento creativo que nadie espera. Es como un arsenal legal latente. Exacto. Esta es la clave de todo. Para entender de verdad el poder de una norma hay que combinar estas tres variables. Es como una matriz. ¿Qué perfiles de normas encontramos cuando las cruzamos? Aquí es donde la teoría se convierte en una herramienta práctica de diagnóstico. El ensayo propone una matriz de combinaciones que es muy reveladora. El primer caso es el ideal, el objetivo de cualquier legislador, una norma vigente, válida y eficaz. La norma pilar. La que funciona. Nuestra ley antiplástico, si todo saliera perfecto, es una base sólida para cualquier argumento. Vale, ese es el caso feliz. Vamos a la zona de problemas. Entramos en la zona de riesgo. Una norma vigente y eficaz, pero inválida. Pensemos en una ley de urbanismo municipal que, para agilizar permisos, elimina un requisito de consulta medioambiental. Está vigente. Y las constructoras, claro, la aplican con entusiasmo. Es muy eficaz. Les viene de perlas. Pero es inválida, porque choca con el derecho a un medio ambiente sano. Vive en esa zona de riesgo aplicándose a diario, hasta que un grupo de vecinos la demanda ante un tribunal. Vaya tela. O sea que puedes estar cumpliendo una ley que es, en el fondo, ilegal y no saberlo. Es una locura. ¿Qué más? El tercer caso es el que llamábamos la ley muerta pero legítima. Vigente, válida, pero ineficaz. Una norma bien hecha que respeta la Constitución, siguen los códigos, pero nadie la usa. Recuerdo un caso de mis días de estudiante sobre una ley de 1920 que prohibía a las mujeres realizar trabajos nocturnos para proteger la moral familiar. Madre mía. En los años 80 seguía vigente, nadie la había derogado, y era técnicamente válida bajo la Constitución de la época, pero por supuesto era completamente ineficaz. Letra muerta. Ahí es donde entra lo que decías del arma secreta, ¿no? Un abogado podría haber intentado usar esa ley en un juicio para sorpresa de todos. Exactamente. Y nos queda un último caso, que para mí es el más fascinante, el fantasma jurídico. Es una norma que ya no está vigente, fue derogada, pero sigue produciendo efectos. ¿Cómo puede ser? Es el fenómeno de la ultraactividad. Por ejemplo, un contrato de alquiler que firmaste en 2010, bajo una ley antigua. Aunque esa ley se derogara en 2015, tu contrato se sigue rigiendo por la ley original hasta que termine. ¿Ah? O en derecho penal, si te juzgan hoy por un delito de hace 2 años y la ley de entonces era más beneficiosa para ti que la actual, se te aplica la ley derogada. La norma está muerta, pero sus efectos, su fantasma, perdura. Ostras. Fantasmas jurídicos, me encanta. O sea que el derecho tiene sus propias historias de miedo, leyes que ya no existen pero cuya sombra todavía nos afecta. Eso sí que es un giro inesperado. Totalmente. Entonces, con todo este mapa, ¿cómo se usa este conocimiento en la práctica? ¿En un juicio, en una negociación? Cambia el juego por completo. Si una norma te perjudica, este análisis te da un menú de opciones para atacarla. Ya no es solo no estoy de acuerdo. Puedes atacar su validez, argumentar que, aunque esté vigente, es inconstitucional, puedes atacar su interpretación, proponer una lectura que la suavice o, y esto es más sutil, puedes atacar su eficacia. ¿Cómo? Demostrar con datos y sentencias que es letra muerta, que no hay una práctica institucional que respalde su aplicación en el sentido que quiere tu adversario. Y para defender una norma, supongo que es el mismo razonamiento, pero al revés. Claro, para defenderla no basta con decir la ley es la ley y está vigente. Una defensa robusta demuestra que, además de vigente, es válida y que ha sido aplicada de forma consistente. Apelas a la seguridad jurídica. Eleva el nivel del discurso. Muchísimo. En lugar de un argumento plano, como esta norma se aplica, puedes construir algo mucho más fino. Si bien esta disposición está formalmente vigente, señoría, su aplicación literal chocaría con principios constitucionales y, de hecho, ha perdido toda eficacia práctica. Es pasar de jugar a las damas a jugar al ajedrez. Entonces,
¿Qué significa todo esto? Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de este análisis, yo diría que la primera es la más obvia, pero la fundamental. Vigencia, validez y eficacia son tres dimensiones distintas. Preguntar solo si una ley existe es quedarse en la superficie. Hay que preguntar cómo existe. Exacto. La segunda idea, que es el corazón de un Estado de Derecho, es que la validez constitucional es el filtro definitivo. Una norma puede estar vigente en el papel, pero si choca con la Constitución es ilegítima y un juez puede decidir no aplicarla. Es el control de calidad supremo. Y la tercera, la más práctica. Dominar estos conceptos te transforma. Te permite pasar de ser un mero lector de leyes a ser un estratega. Te da las herramientas para construir ataques más sofisticados y defensas mucho más sólidas. Una norma, como decíamos al principio, solo vive de verdad cuando cumple las tres condiciones. Vigente, válida y, sobre todo, eficaz. Y si conectamos todo esto con una visión más amplia, con la relación entre el derecho y la sociedad, el ensayo nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Adelante. Cuando una norma aprobada democráticamente por los representantes del pueblo es sistemáticamente incumplida por la sociedad, vamos, que es profundamente ineficaz, ¿qué nos revela eso? ¿Un defecto en la propia ley, que estaba mal diseñada o era irrealista? ¿O revela una desconexión mucho más profunda entre el Estado y la ciudadanía? Uf. Y esto nos lleva a la pregunta definitiva sobre el poder real. ¿Quién tiene la última palabra para decidir si una norma vive o muere? ¿El legislador que la escribe, el juez que la interpreta o la sociedad que con sus acciones diarias la obedece o la ignora?